Sí, amigos, ahí estábamos oyendo a los compadres del éxito, gran grupo gaitero del estado Zulia. Fueron los primeros que incorporaron la pianola con un sabor exquisito. Luego vinieron otros y le metieron a la gaita trompetas, lo que le hace falta es que trompetas, saxofones, trombones, clarinetes, y extrañamente no le han puesto a la gaita un arpa. No, porque entonces pasaría a ser música del llano. Pero estos son capaces de todo, pues le han hecho de todo. Sí. Arenas, hoy es 9 de octubre. El día 7 de octubre, las Fuerzas Armadas Bolivianas del año 1967, en el Yoruro, por allá bien lejos en la altiplanicie boliviana, el ejército boliviano cercó al Che Guevara. Y apresó. Cercó al Che Guevara, que era que el Che Guevara, mucha gente dice que lo mandaron para Bolivia a matarlo y lo dejaron abandonado, y pareciera ser que fue verdad. Dice Rodríguez en la entrevista, sí, que le dieron hasta un transmisor roto. Sí, le dieron un transmisor roto, y el hombre, el Mario Monge, el jefe del Partido Comunista Boliviano, no quiso ayudar a la causa del Che Guevara, porque era una suerte de locura, porque nadie se imaginaba que Bolivia, los campesinos, la cosa, pudieran hacer desde allí una revolución. Pero yo creo que el Che Guevara, de verdad, por las cosas que le vimos hacer, no estaba bien de la cabeza. Hay una cosa que me llama la atención, casi cómica, ¿no? Porque él dice, ¿cómo llegó al presidente del Banco Central? Sí, claro. Fidel pregunta, aquí hay un economista. Aquí hay un economista estudioso, qué sé yo, y él estudió comunista. Y él levantó la mano. Y así lo presidente. Ese es un chiste que hicieron después, pero Fidel Castro, que tampoco sabía nada de economía, ni de nada, nombró a Che Guevara porque al fin de cuentas, ¿qué les importaba a ellos eso? Fíjate tú que les importaba tampoco que en 50 años nos han vendido la idea y la imagen de un Che Guevara llevado por el amor, el amoroso Che Guevara, que asesinó sin juicio de ningún tipo a cubanos que no eran culpables de nada, y en todo caso debía haberse hecho una investigación y saber si eran culpables y después aplicarle la pena correspondiente. Pero él lo dijo: fusilaremos y seguimos fusilando porque nosotros somos fusiladores en serie. Él lo dijo en las Naciones Unidas. Después nunca lo negó. Y dicen que en la Sierra Maestra el propio Che Guevara también hizo de la suya, personalmente. Entonces, bueno, el hombre se va. Y dice Gary Prado, el capitán del ejército boliviano que lo captura, que el único gesto de humanidad que vio en el Che Guevara fue cuando le dijo que él era más útil vivo que muerto. Un Che Guevara derrotado por esas razones de una guerra que estaba allí, de baja intensidad, pero en fin de cuentas una guerra, y matan al Che Guevara. Pero después vino todo ese mito, ¿no? El mito del Che Guevara. Y hay muchos que incluso tú los ves en Disney y los ves en sitios de esos que son sitios, digamos, donde se expresa con mucha claridad el imperio con su cuestión, con su franela del Che Guevara. Yo conozco uno en el Zulia, que él aquí en Maracaibo, él se colocaba su franela del Che Guevara. Pero cuando él iba para Disney, yo lo vi una vez que iba rumbo a Orlando, yo llegaba al aeropuerto de Miami y él se bajó del avión, y yo venía también, yo no lo había visto. Y entonces lo veo que tiene un Che Guevara, pero con las orejas de Mickey. No me digas. Sí, el Che Guevara con las orejas de Mickey. Entonces digo yo, ¿cómo es posible? Yo no sé si es que la industria capitalista lo hizo de la imagen del Che Guevara un producto, una mercancía, y la vendió. Lo que más el Che detestaba seguramente, ¿no? Pero dicen que al final Fidel no lo quería tampoco, porque el tipo se va para Angola, Tanzania, por allá estuvo el Che Guevara, y cuando él regresa no haya qué hacer, llega a Cuba clandestino. Y entonces le dicen, mira Che, pues lo digo en maracucho, mira Che, vos tenés que irte para Bolivia, ya la cosa está buena. Ya antes él había intentado
llegara a meterse en Venezuela. Pero los comunistas venezolanos, encabezados por Pekov y compañía, le dijeron: aquí no. Aquí la revolución la hacemos nosotros. Tú no. Bueno, tanto que cuando Fidel Castro con sus guerrilleros machucuruteños se quieren meter, el ejército venezolano, en aquella época el ejército venezolano, mucho más venezolano, más soberano, más nacionalista, más en defensa de los intereses de Venezuela, de lo que es Venezuela, enfrentaron a la invasión cubana y la derrotaron. Lejos íbamos a estar nosotros de saber que en unos años después, vinieron con vaselina. Vinieron y tomaron el país sin disparar un tiro. E incluso colocaron a algunos de sus hombres en los puestos más importantes de poder. Porque aquí no se sabe quién manda, pero los cubanos deben estar ahí cerquita. Mientras que el Che Guevara fracasó porque era un tipo incómodo para los chinos, para los cubanos, porque dicen que el Che Guevara era pro-chino, estaba más vinculado a los chinos, y Castro era un rehén de los soviéticos. Era un rehén de los soviéticos que incluso el Che Guevara llegó a decir que si en Cuba no hubieran estado los misiles en poder de los cubanos, ellos hubieran disparado los misiles nucleares para acabar con Estados Unidos. Que no importaba, porque de ahí iba a salir una sociedad diferente. Lo dijo el Che Guevara, no lo estoy inventando yo. Hoy se cumplen 50 años de la muerte del Che Guevara. Él lo capturan el 7, el 8 lo capturan, el 9 lo matan, y de ahí vino el mito. Nosotros entramos con esto porque es una noticia que está en todos los medios, pero nosotros, yo recuerdo que cuando el Che Guevara lo matan, cuando nos enteramos de la muerte del Che ¿Cómo te Guevara, afectó a ti? Yo reconozco que cuando el Che Guevara, yo todavía estaba muy muchachito todavía. Sí, estaba muchachito, estaba por empezar mis estudios en la Escuela de Economía y ya sentí... Te afectó, pues. Y por supuesto, después vi una Li Primera y compuso una canción que a mí me impactó mucho en el momento. Luego dejé de cantarla, ¿no? Como muchas cosas que he ido dejando en el camino. Sí, en manual la consiguiera que se llama Comandante Che. Decía: Comandante Che, te mataron, pero nosotros quedaron para siempre tu memoria y tus cantos llenos de gloria, Comandante Che, y caminando entre valles y montañas, tu imagen guerrillera y tal. Pero bueno, Arena, los únicos que no cambian son los imbéciles. Sí, es verdad. Yo no sé si el Che Guevara está en esa categoría, pero después de tantos fracasos juntos, porque inventaron que la Sierra Maestra, los gringos también en sus cosas épicas inventaron que fue una pelea de 8 meses. ¿Tú sabes quiénes sí saben cómo se bate el cobre en la guerrilla? Los colombianos. Los colombianos, los de la FARC, 50 años peleando contra un gobierno duro. Eso sí, pero Fidel Castro peleó contra un gobierno fofo. Es como, en ese momento diría Galbraith, que refiriéndose a la independencia de estos países de América Latina, que eso fue poco más o menos como darle una patada a una puerta podrida, porque España estaba prácticamente liquidado. Bueno, en Cuba, Batista estaba, lo que le faltaba era una cosita, y llegó Fidel Castro y entregaron, claro, y entregaron suponiendo que Castro iba a acabar con la dictadura, y miró lo que le pasó a los cubanos. Yo no digo que Batista haya sido bueno, pero las cifras económicas de Cuba de la época de las que yo dispongo son mejores que las que Castro puede mostrar ahora. Bueno, es que no hay experiencia en el mundo, donde se ha aplicado el modelo del cual nosotros suscribimos hoy, que haya tenido éxito. Al contrario, los resultados siempre han sido los mismos. Hambre por un lado y miseria generalizada por otro. Y además... Pero miseria generalizada para el pueblo. Ellos viven muy bien. Sí, con una buena dosis de represión, de represión abierta, a escala ampliada. Ese ha sido el resultado hasta ahora. Usted dirá, bueno, ¿y por qué ustedes, además, cuando eran muchachos y jóvenes, suscribieron semejantes barbaridades? Nos suscribimos una idea de un modelo más justo, más humano, pero las cosas se encaminaron por otro lado, porque el Estado se hizo hiperburocrático, se hizo la voz de un solo sector, en lugar de terminar con las contradicciones, lo que hizo fue agudizarlas, y terminó insertando al mundo que ellos organizaron en un reino donde reinaba, valga la redundancia, el odio, la exclusión, el no reconocimiento de los otros como otros, sino había que exterminarlos,
Y así, esa ha sido un poco la historia, y de hecho es la historia de una buena parte de la Revolución Cubana, donde 3.000 fusilados por parte del Che y las cárceles abiertas para opositores han sido la norma y la regularidad política y social durante más de 60 años. En Venezuela había modelos para poder seguir, es decir, hay modelos socialistas que eran interesantísimos, tanto Estado como mercado, las dos patas de una sociedad. Los suecos, los daneses, los finlandeses construyeron un modelo donde el Estado y el mercado eran importantes y pudieron tener un modelo exitosísimo. Y en Occidente, en Occidente simplemente, en Europa Occidental me refiero, estados de bienestar, donde el Estado protegía a los ciudadanos mucho más débiles. En Venezuela y en América Latina, ese estado de bienestar asumió un carácter populista, de carácter ramplón, como el que tenemos ahora. Malo, además de eso, porque tenemos un Estado ineficiente, inescrupuloso, la administración como régimen político, y eso profundizó una crisis que hoy tenemos. Y que tenemos una posible salida, un poco, no resolver la crisis, pero tenemos una vía que pudiera convertirse en una vía de escape a esta crisis política, que son las elecciones regionales. En estas elecciones regionales hay que vencer dos obstáculos. Al gobierno, por supuesto, que hace las trampas de última hora, hasta el punto de que el CNE tuvo el tupé de no producir las sustituciones de rigor. Y por supuesto, al abstencionismo. El abstencionismo tiene dos caras. Una, el abstencionismo radical opositor de la oposición, encarnado, materializado por María Corina Machado y compañía, y el abstencionismo alimentado desde el gobierno. Gobierno y abstencionistas radicales de la oposición se tocan, esos extremos se tocan, se dan la mano y se retroalimentan unos a otros. De hecho, obviamente sería un dislate de mi parte decir que los abstencionistas opositores son agentes encubiertos del gobierno. No, eso no pasa. Pero los extremos se tocan, y si algo favorece al gobierno de Maduro es que los abstencionistas tengan éxito. Es decir, que creen tal clima de irritación en la gente que ésta termine por no ir a votar. Si la gente va a votar, probablemente la oposición gane hasta 21 gobernaciones. Y sería un mecanismo extraordinario de presión al gobierno, porque tendría presión interna, porque ya no tendrían las gobernaciones y no tendrían la Asamblea Nacional, y presión internacional. Ahora, si usted no va a votar, porque es más fácil quedarse en la casa, en la parrillita y los comentarios y hacerse de banderas abstencionistas por la irritación y la rabia que le tiene a la MUD, por ejemplo, el gobierno se quedaría con las gobernaciones que podían pasar a manos de la oposición y tendríamos más de lo mismo por quizás cuánto tiempo. Así que usted tiene la capacidad de decidir este problema el 15 de octubre. Si se queda en la casa y no vota, el gobierno se queda con casi todo. Ahora, si sale a votar y la presión de una votación masiva por parte de la oposición impide la trampa, impide el cambio de la voluntad popular en las oficinas del CNE, el gobierno se va a encoger mucho más de lo que ya está. Así que usted decide, ¿verdad? Las elecciones regionales como una posibilidad de salir un poco, de abrir una puerta para la resolución de la profunda crisis política, económica y social que tenemos hoy en día. Así que, mira, el 15 de octubre es una fecha importantísima. Puede convertirse en un parteaguas, si usted quiere. Ahora, si no quiere, entonces, hasta que la muerte lo separe del chavismo, usted va a tener un gobierno como este. Así que estas son las cosas, las salidas que tenemos hoy. Y eso. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu... Dale un poquito más a ese, pero esa no es la que yo estaba pidiendo. Le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara.
Bueno, esa es una... de la entrañable transparencia. Búscale Dalí primera. Y cuando pueda me dice que la tienes a tiro para yo anunciarlo. Bueno, bien, usted, señor Arenas, hoy pretendo conversar con usted en el programa de televisión. Como a veces lo hacemos en la radio, yo me convierto en una suerte de entrevistador, que no lo soy, pero con usted lo puedo hacer. ¿Qué pasa si en Venezuela la abstención siempre va a ser una abstención que ronda el 40% en estas elecciones? Este tipo de elección, esta es una elección atípica sin duda, porque no se trata de una elección para sustituir un gobernador por otro, sino se trata de una elección donde el evento político y simbólico tiene mucho que ver. Quizás tú no tumbes al gobierno, quizás tú no cambies al gobierno, pero obviamente van a haber cambios importantes. ¿Tú crees que los partidos de la Mesa de la Unidad interpretaron perfectamente el momento político, quizás también llevado un poco por la presión internacional? Habían algunos que no querían participar. Incluso Leopoldo López, creo que ayer fue que más o menos abrió claramente de que había que ir a votar. Que había que ir a votar. Incluso una figura irreductible en el Zulia, como el padre Palmar, termina dándose cuenta. Era obvio que el padre Palmar andaba equivocado y se terminó dando cuenta y está mandando a votar. Ahora, hay quienes señalan que como es una elección atípica, por las razones ya expuestas, y además que la campaña ha sido una campaña absolutamente extraña, y muy corta además, donde lo más importante de la propuesta chavista no han sido las propuestas para la gente, porque debe ser que no tienen, sino las cenas. Entonces tú ves cosas como esta. En el Zulia, la cena que hace Arias Cárdenas, costó 5 millones. Que muchos dicen que pudo haber sido la última cena, ¿de acuerdo? Una cena de 5 millones de bolívares, contrasta con la cena de Héctor Rodríguez en el Aerobuilding de Caracas, que es 1 millón de bolívares. Y entonces la pregunta para mí es la siguiente: ¿por qué la cena de Arias era más cara que la cena de Rodríguez? Porque a fin de cuentas de algo tenemos que hablar también. Ajá. Yo no me meto en estos términos contables. Pero no te llama la atención. Sí, claro, llama la atención de que en la situación que estamos hoy, la gente se puede pagar 5 millones de bolívares por una cena, que debe tener cosas muy suculentas, porque para pagar 5 millones... pero hay de todo. Yo creo que el gobierno, el de Arias, vamos a suponer el de Arias, crea mecanismos de compromiso y poder hacer las ofertas y las promesas que pudiera hacer. Es decir, una cena de 5 millones en todo caso es una grosería. Y son gente, aduladores que van para que los vean, o no sé cuál es el mecanismo que puede actuar en la gente para pagar 5 millones de bolívares por una cena, ni 1 millón de bolívares por otra cena, aunque se veía mucho más gente en el Aerobuilding con Héctor Rodríguez que en la cena de Arias. Se veía, porque además es mucho más fácil pagar 1 millón que pagar 5 millones, obviamente que sí. Ahora, pero eso quiere decir que hay más ricos apoyando a Arias en Maracaibo que ricos apoyando a Rodríguez en Caracas o en Miranda. No, yo creo que en Maracaibo hay menos ricos que en Caracas. ¿Tú crees? Sí, pero hay menos ricos, pero que disponen de más plata. Bueno, también es que la diferencia entre Rodríguez y Arias es que Arias es gobernador. Arias es un gobernador, claro. Y Rodríguez no es. Y Arias es el gobernador del TAC, el gobernador de los alimentos que vienen de Colombia, el gobernador de la zona donde pasa más contrabando de gasolina, sí, para Colombia. Arias tiene un gran problema en esa campaña, que es que su gestión no tiene gestión. Es decir, su gestión es de valla, es una gestión retórica, pero no hay una gestión, ¿no? Es decir, no se expresa, no se materializa en cosas y en hechos, ¿no? Es una campaña hecha en función de retórica y de cosas que no se ven. Por ejemplo, tú me decías, tú fuiste ayer pasaste por la Lara Zulia, y el gobernador se empeña en mentirle a la gente diciendo que la Lara Zulia falta poco por terminarla, pero tú viste que está más cruda, está demasiado cruda. Claro. Y así hay otra, y hay otra, el oncológico sigue ahí, varado. Y el oncológico y la circunvalación 3 que no la terminó, y el puente de Nigales que tampoco lo terminó, y las 2 cárceles que prometió. Entonces, por eso te digo que es una gestión que tiene el peso muerto de una no gestión gubernamental. O sea, yo creo que se regodeó durante mucho tiempo
en favorecer a algún grupo que lo llaman la Troika. Yo no sé cuáles son los que es la Troika, yo estoy retomando la idea de Darwin Chávez en sus verdades y rumores, pero no hay una gestión que cercana a la gente. De hecho, él se tomó el aseo urbano para sí, el IMAO, y hoy en día las calles están tan cochinas como estaban antes de que él tomara. Porque el asunto del aseo, de la cuestión de la recolección de desechos, el negocio, siempre ando yo, es que claro, pues, la vinculación con la Facultad de Economía de los negocios, no voy a querer hablar de eso. Es que lo que les interesaba eran los salserines, ¿tú ves? Para lo que llaman salserines, porque para el clientelismo. Para el clientelismo, y la balanza del vertedero, que fue otra promesa de Arias, 5 años en el gobierno, y Arias Cárdenas no pudo arreglar el problema del vertedero de la ciudad de Maracaibo, La Concepción y Mara. No lo pudo hacer Arias Cárdenas. Entonces, me pregunto yo, ayer incluso colocó un video donde dice que pronto, no dijo cuándo, la gente de la costa oriental del lago va a ir a Maracaibo por una moderna autopista. Y yo ayer pasé por allí y chequeé la parte que no está terminada, que son como unos 4 o 5 kilómetros que no están terminados alrededor de Sabana de la Plata. Pero ellos colocaron tierra, arena y un poco de asfalto y unas máquinas, entonces asaron unas bicicletas haciendo ver que están terminando, que están trabajando. Pues no han terminado ni han trabajado nada, porque yo pensé que incluso un tramo que estaba terminado hace tiempo, que es lo único que ha hecho Arias, lo iban a poner a funcionar. Pues no lo pusieron a funcionar, es mentira. Es mentira porque yo estaba allí, yo fui a verlo. Y además, cuando los gobernadores anteriores inauguraban tramos completos de la Lara Zulia, arreglaban la carretera de ida, la arreglaban, la ponían en funcionamiento. O sea, una carretera llena de huecos, chicos. Entonces Arias le quiere mentir a la gente de la costa oriental del lago. Por eso es que yo, en estos días contigo aquí, analizamos el artículo de Eduardo Rodríguez, donde decía que Arias era un embustero, un gran embustero. Y esto no es campaña electoral, es que el gobernador o no sabe lo que está ocurriendo, o le mienten sus colaboradores, o él es un gran mentiroso, ¿verdad? Porque ¿cómo va a decir Arias que pronto? ¿Cuándo es pronto, Arias? ¿Cuándo es pronto? ¿Cuándo están habla de las cárceles, habla del oncológico? Habla, chicos, no puede ser que un gobernador... el gobernador pasó 4 años en la Dolce Vita porque aquí no le hacían oposición. Porque en este estado las fuerzas políticas que lo tenían que adversar nunca dijeron nada, se quedaron callados. El único que lo adversó fue el Toledo. Eliseo Fermín. Y Eliseo Fermín, diputado del Nuevo Tiempo, y Lester Toledo fueron los únicos que se atrevieron a Eliseo Fermín, su propio partido lo hizo invisible. Y a Toledo, Arias lo mandó a sacar con instrucciones de Reverol. Entonces, esa es la política. Si Arias hubiera hecho un buen gobierno, nosotros estuviéramos hoy diciendo, Arias hizo un buen gobierno, pero no lo hizo. Exactamente. Y la otra cosa que es muy sensible para la gente es la situación de la policía y su relación con la comunidad y su relación con la sociedad. Resulta que cada vez nos alarmamos más cuando vemos policías metidos en malos tratos, en malos negocios además, en malas cosas. Pero la Policía Nacional Bolivariana, la semana pasada, 17 policías que custodiaban la sede de la policía en San Francisco, dejaron escapar por la puerta de la policía 14 presos, de los cuales murieron 4. Dice que murieron en un enfrentamiento 4. Ok, si murieron en un enfrentamiento fue que salieron de allí donde estaban presos armados. Porque no, que van a salir, alguien le dio las armas. 17 de la policía de San Francisco que dejaron escapar a los tipos. Y ayer nos enteramos vía Panorama que 12 policías nacionales llegaron a un negocio, lo atracaron, se robaron un poco de cosas en el negocio y se llevaron al vigilante y lo secuestraron. Y lo secuestran y piden 5 millones de bolívares por el secuestrado, por el vigilante. Al vigilante lo sueltan posteriormente, pero se da cuenta de la patrulla y los denuncia, ya que no saben quiénes eran los atracadores. 12 policías nacionales bolivarianos, es decir, 17 y 12. Si siguen ese ritmo, esa policía desaparece en una semana porque lo que tienen adentro son un atajo de delincuentes. Nos vamos a la pausa y regresamos. Y ya regresamos.
allí tenían una imagen del Che Guevara allá en la escuelita donde lo mataron. Al Che Guevara que le pagaron con el mismo, el que a hierro mata. Sí, no podemos ir a sobrelazo. Claro. Por cierto que cuenta Gary Prado que cuando le informaron, él le dijo, yo tengo más valor vivo que muerto. Y a mí que me gusta tratar de averiguar qué pasa en las novelas con los personajes, diría yo, y si el Che Guevara las camisetas, primero no se hubieran hecho unos cuantos ricos con las camisetas. Y el amigo mío, yo tengo un amigo, doctor Esparza, que está con nosotros hoy acá, el rector de la URU. Yo tengo un amigo, doctor, que cuando él en Maracaibo anda con una chaqueta negra de esas que se usaba antes, de cuero, porque no se ha dado cuenta que eso pasó de moda. Y entonces, con la del Che Guevara. Entonces cuando él llega a los sitios se saca aquí. Pero yo lo veo un día que ya no va con esa chaqueta, sino que va con una chaqueta mucho más bonita, y lo veo que va rumbo a coger el avión que va para Orlando, y lo veo con una camisa de Mickey. No, yo pensé que era el Che Guevara, pero con las orejas de Mickey. Bueno, dejemos esto que esté para hacer reír al doctor, que muy bien. Ríe poco estos Río días. siempre. Doctor Esparza, usted sabe que la Universidad de Harvard contrató a los mejores productores deportivos de NBC en Estados Unidos para comenzar las clases fuera del aula, con estudiantes lejos de allí y con un profesor que camina como caminamos los profesores, y entonces anda el camarógrafo detrás del profesor haciendo las cosas y el profesor interactuando con los estudiantes que están con un sistema que no recuerdo cómo se llama, pero que es así. Como yo he visto que la URU, Dios mío, que le empiezan todas por U, se ha convertido en una referencia en el Zulia y en el país. Sin duda que nadie puede negar que la URU es hoy una universidad que está, digamos que es la Universidad del Zulia, del estado Zulia, para no herir susceptibilidades. ¿Ustedes tienen pensado algún tipo de educación de esa forma? Bueno, cuando estabas comentando lo de Harvard, yo pensaba que la escuela abierta la inventó Sócrates, la escuela peripatética. ¿Por qué era peripatética? Porque era a pie. Era a pie. Es decir, era fuera de un espacio reducido y cerrado y en comunicación con la naturaleza, con la gente, con la plaza, con el foro, etc. En la URU hay muchas actividades que son abiertas, totalmente extrauniversitarias, inspecciones de obra, planificación, levantamiento de cotas, diseños arquitectónicos, qué sé yo, en ciencias políticas no se diga, en cada una de las carreras. Más las pasantías, hay un porcentaje importante que puede llegar a ser el 20 o 25% del currículo de cada carrera que no se hace dentro de la universidad. Sin embargo, las actividades docentes normales sí son personales. No hemos adoptado el sistema de educación a distancia. El sistema de educación a distancia es un sistema válido, pero es un sistema de segundo orden. Es decir, en la clasificación que mundialmente se hace del valor de la oferta académica de una universidad, las universidades totalmente abiertas son universidades de menos ranking, son universidades menores. Cuando algunas universidades de prestigio hacen ensayos, están un poco adelantándose a los tiempos, porque con este tema de la robótica, de la tecnología y de la innovación disruptiva, con las distancias, con un cambio en el modelo de relacionamiento urbano que vamos a tener en las próximas décadas, la universidad puede perder su vigencia si no se acerca a esa realidad abierta. Pero eso no quiere decir dar clases por internet, ni simplemente el aula abierta, el tipo de aula, que a mí me da mucha risa, porque lo que hace es simular el aula cerrada, el aula enclaustrada, hasta el monitor de televisión te la trae. Entonces aparece el profesor y los alumnos. No, ese no es el sentido. Por eso tiene razón la Universidad de Harvard de abrir camino hacia el futuro. Creemos que en el futuro la universidad va a ser más trabajo en equipo interno y externo. Cada día va a ser menos importante la actividad magistral, la actividad de aula.
Eso lo venimos diciendo desde hace 40 años. Hace bastante tiempo, ¿verdad que sí? Pero Sí, la Pero yo realidad creo que es- la clase presencial es clase. sumamente importante. Claro. Sigue siendo importante, Claro. vital. Yo creo que lo demás, con toda la importancia que tienen estos aparatos, Pero fíjate, sigue fíjate siendo lo siguiente, la clase yo presencial creo vital. que la tendencia en el mundo es que algunas profesiones dejen de ser, pierdan vigencia. Eso no estamos hablando de cualquier cosita, porque los niños, antes de la revolución industrial, había una manera de hacer las cosas. Con la revolución industrial cambiaron y desaparecieron algunas profesiones. Ok. Ahora ocurre que, por ejemplo, usted puede aprender estadística sin necesidad de la clase presencial ni ir a la universidad. En todo caso, y también la contabilidad. Sí. O quizás... Y algunas otras carreras, digo. Ahora, yo lo que digo que sí es verdad que hay especialistas en educación a distancia, pero yo cuando le planteo esto es que se trata de adaptar el desarrollo comunicacional a la actividad docente. Yo lo decía porque como ustedes están bastante adelantados en algunas áreas, dije, bueno, a lo mejor ya están montándose en un plan, por ejemplo, no solamente para darle clase a los venezolanos, a los del Zulia, sino para darle clase a gente mucho más allá de la frontera. Sobre todo porque, por ejemplo, hay muchos colombianos que vienen a estudiar a la URB, y a Luz también. A Luz, sí, a Luz. Vienen muchos. Déjame decirte algo, eso es cierto, y nosotros tenemos muchísimos estudiantes del Caribe y también de Colombia, pero tocaste dos temas que sutilmente quedaron allí. Uno es el de que no hace falta ir a la universidad o ir a un salón de clases para aprender estadística, ¿no? Ahora ni siquiera quizás sea necesario que aprendas estadística, y ese es un tema, porque cuando la computación y la robótica te hace la tarea, ya parece que quedan los espacios libres. ¿Para qué vas a perder tiempo estudiando estadística, diría alguien, si con una aplicación lo haces perfectamente bien? Claro, siempre quedan las reminiscencias, bueno, y la evaluación, y la recogida de la muestra, etcétera. Pero ese es el tema fundamental. El otro tema es qué significa la apertura internacional, incluso global. Bueno, universidades de tanto prestigio como Salamanca tiene maestrías A distancia. totalmente a distancia, 100% a distancia. Y buena maestría. Yo no estoy muy seguro que sean la misma maestría Que ellos están allá. hecha in situ. No estoy seguro de eso. Y estoy seguro que el mismo mercado empleador, si es que hay un mercado empleador para ciertos niveles, va a distinguir. Así como uno distingue, tú te graduaste de qué universidad, si tú te graduaste en Maracaibo o en Río de Hacha, si tú te graduaste, ¿verdad? No tengo nada contra Maracaibo ni nada contra Río de Hacha, por cierto. Esas cosas se van a ir surgiendo. Profesor, Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando, un profesor que trabajaba con la empresa Creole me decía, no te inscribas en el nocturno porque si no, no vas a poder trabajar nunca en Creole. Creole no quiere abogados ¿Sí? que se gradúen en el nocturno. Así es. Sí. sí, porque pero yo le iba a preguntar algo a usted que es abogado y buen abogado y sin duda esta es una conversación que probablemente solo podamos hacer con algunas personas en el Zulia porque cuesta mucho, porque por ejemplo, cuando la renovación universitaria, en los años 68, en esos días que había fallecido el líder que cumple 50 años de muerto, hubo la renovación universitaria y una de las cosas contra las que se quería irrumpir era contra la clase magistral. Hay algunas disciplinas científicas que ameritan la presencia del tipo. Por ejemplo, un abogado. Usted que es un abogado que estudió, que nadie me regatea méritos en el derecho, que sabes y que has probado que sabes, y tus alumnos lo dicen. ¿Es necesario ir a la Facultad de Derecho hoy? Sí, sin duda que sí. Por supuesto que los medios tecnológicos amplían el horizonte, pero no sustituyen el debate, la discusión, el estudio del texto. Fíjate que el ejercicio de la profesión y el estudio de la profesión del derecho, y otras muchas también, tiene que ver con el análisis crítico. El análisis crítico en el soliloquio es poco fecundo. El análisis crítico en la comunidad de pares, en ese pequeño grupo de 5, 10, 15 estudiantes, como lo hacemos, es sumamente fructífero. Y de ahí es donde salen las nuevas ideas. Usted me permite que yo le interrumpa su Sí, intervención. cómo no. No en su época de estudiante, ya unos cuantos años, puede que lo haya olvidado también, y eso es muy válido. No había un profesor que llegaba
con un blog, se Amarillito. sentaba. El derecho público es esto y y entonces uno venía y claro, desarrollaba unas habilidades y dale, y había una muchacha que siempre tenía impecables esos apuntes. Claro, no le llegaba por los apuntes. Ese profesor fue desapareciendo poco a poco. Sí, casi no existe ya. Casi no existe ya. Ese profesor era aquel contra quien irrumpíamos en la renovación Y universitaria. era posible discutir con ese profesor esos criterios que usted podía. A mí me contaba en estos días alguien que me decía que un comunicador, él aprovechaba cuando el profesor estaba dando la clase, no sé si era clase de ética o algo así, él venía y le decía, pero en mi casa no pasa eso. Y en tal sitio no pasa eso, entonces resulta que el profesor no podía tener respuesta para los problemas puntuales, porque no, es imposible. Pero resulta que yo digo que el mundo se nos va quedando, nosotros nos vamos quedando de alguna manera rezagados, porque no, ¿cuántos profesores salen al año de la URU para el exterior estudiando? Bueno, puedo decirte que sí sale. ¿Pero cuántos salen? No sabe, tengo el ok. número, pero Pero creo sale, que sale. comparándolo con otras universidades, incluyendo la Universidad del Zulia, son más. Tenemos un sistema de semestre sabático, que ahora se usa menos, por supuesto, porque ya se acabaron los dólares para estudiar en el exterior, pero hemos conseguido mucho apoyo del exterior. Es casi nulo hoy en día, porque... Yo tengo un caso de laburo, por cierto, de un estudiante del que fui tutor, está en Chile estudiando. Claro. Geneva Castillo se llama ella. Sí, Una tiene muchacha mucho extraordinaria. caso. Enviada por la universidad a estudiar a Chile. No, Geneva no es profesora, no, no es Geneva fue profesora. una destacada estudiante. Sí, Pero la becó la universidad. No, ¿cómo se la fue, se fue. ¿Cómo? Se fue a estudiar Fórmula. por sus recursos, Si va con los recursos, claro, pero yo me refiero... Enviada por la universidad. Claro, entonces por eso no, pero de todas maneras abandonemos el tema porque lo vamos a tratar seguramente en otro lugar y en otro momento, pero lo que digo es que si nosotros no entendemos lo que está ocurriendo a nivel de la educación en el mundo, donde una universidad que no necesita certificarse, porque la certifican sus premios Nobel, llega a la conclusión, no es cualquier cosa, no es la educación a distancia que nosotros dábamos en la Universidad del Zulia, que le llamaban un papel. No es el EUS. No es el EUS, es una cosa con videoball que te permite que los estudiantes, 60 estudiantes puedan intercambiar entre ellos, que el profesor, es decir, nos llevan una ventaja y yo me imagino que no será en todas las carreras, porque habrá unas en las que no se podrá hacer. Si me das 30 segundos... 30 segundos le doy. Lo que hace Harvard y otras muchas universidades, y lo hacemos nosotros también, es adelantarnos a una situación. La universidad, en su estructura, vamos a decir, de hoy, para no llamarla tradicional, difícilmente puede generar la tecnología disruptiva, difícilmente puede generar el cambio tecnológico, ese cambio que sale de vez en cuando y crea nuevas necesidades, porque lo académico está anclado dentro de un modus operandi. Y entonces esa apertura es una apertura, como lo hacemos nosotros, por ejemplo, con los ensayos de negocios y de nuevas ideas, de creatividad, a ese futuro que está aquí, que ya llegó, no que viene, sino que ya llegó, y que la academia tiene que adaptarse perfectamente a esas necesidades. Bueno, mira, fíjate que han pasado 44 años desde que ustedes se fundaron, 44 largos años. Nosotros observamos, mira, uno más largo que otro. Uno más largo que otro, sí. Y ustedes tienen proyectos que hasta ahora habían sido casi monopolios de la Universidad del Zulia. El desarrollo del teatro, que desapareció de la Universidad del Zulia. El desarrollo de un Orfeón, que todavía está, pero uno le ve, no sé, a lo mejor, porque como estamos un poco lejos ahora, quizás no vemos sus actividades, bien, ¿no? Funciona muy y bien, su funcionamiento, ¿no? funciona muy bien. Pero ustedes tienen proyectos que me sorprendió para crear un desarrollo en artes dramáticas y un desarrollo en la música, en una orquesta sinfónica, ¿no? Y eso es importante en una universidad privada, porque hasta ahora eso había sido una especie de preocupación de las universidades públicas, ¿no? Sí. Que una universidad privada se preocupe por estas cosas es bien interesante, porque, es decir, no solamente pan biberón, también necesita actividades espirituales, qué sé yo, y nosotros observamos un desplazamiento
de eventos culturales, artísticos, de ciertos centros que hasta ahora habían sido casi el paradigma de ese tipo de eventos en el Zulia, en Maracaibo, se ha ido desplazando hacia la URU. Y eso ha sido importante. Y cómo, y yo creo que eso hay que reconocérselos a ustedes, ¿no? Que se han hecho de actividades que antes eran nuestras de la Universidad del Zulia, o eran de actividades estrictamente de carácter privado, ¿no? Sí, lo importante de esto, Ender, es darnos cuenta de que no se las estamos quitando a nadie, sino que estamos promoviendo espacios. El espacio de las artes plásticas, por ejemplo. Nosotros tenemos 10 años con cerca de 50 exposiciones. Tienen su propia galería. Como, ¿sí? Tenemos nuestra propia sala de exposiciones. Sí. Y bueno, son 50 exposiciones entre individuales y colectivas. Y hoy en día los artistas sienten que es una buena credencial de mérito haber expuesto en la sala A de la Universidad Rafael Urdaneta. Sí, Eso es importante. Yo también a veces cuando nosotros somos profesores universitarios y de alguna manera estamos muy tocados por la situación universitaria, y siempre hay alguna conversación acerca de las universidades nuestras, y no se trata de que usted esté aquí con nosotros porque nos conocemos hace muchos años, pero sí lo importante es que uno ve que el proyecto URU es un proyecto universitario con una educación no privada sino particular, porque no se trata de privatizar la educación, sino educación particular, que escuela era la misma que se usaba en el pasado cuando los muchachitos los llevaban a las escuelitas, a la escuelita de la maestra, que enseñaban mucho. Y la URU fue adaptándose y uno va viendo cómo van creciendo sus propias infraestructuras adaptadas a lo que ustedes creen que se debe hacerse. Y hoy la gente dice, eso es una buena universidad, es una referencia, sus egresados son una buena referencia. Y miren que en el pasado también decían los petroleras y otras empresas, ¿de dónde es egresado él? ¿De tal? No, ese no. Yo no quiero de luz. Y de verdad, y las universidades tuvieron que hacer un gran esfuerzo por mejorar su calidad, por presentarse, por hacer cosas buenas. Y entonces por eso la gente habla de las actividades del Paraninfo, incluso hablan de la apertura de la universidad a todo el pensamiento político. Sí, abierto, y eso es muy totalmente importante porque resulta que ya quien tenía la cosa importante en la época era la Universidad de Zulia. Eso se fue perdiendo poco a poco. No digo por razón de nada, sino que se fue perdiendo, los espacios ya no son seguros. En cambio uno ve que la URU no solamente es sitio para debatir políticamente, sino es un sitio para recibir artistas y cosas y eventos. Y eso es muy importante, pero yo me imagino que ustedes 44 años les han servido de experiencia, el equipo dirigente tiene claro lo que es la universidad y para dónde van, y eso es lo más importante. Cosa que a veces en la universidad pública no pasa porque depende mucho más de los acuerdos y las cosas, y a veces llega gente a la dirección de la universidad que no está en condiciones de regentar una institución de tanto lustre y de tanta cosa y de tanto prestigio como una universidad, la Universidad de Zulia. Pero ya hemos hablado bastante de educación y usted puede hablar con nosotros hasta de béisbol. Bueno, creo que es una de las pocas cosas. De la que no puedo hablar. Bueno, de las pocas no, de las muchas, de las que no puedo hablar. Pero tiene... Ni de cocina, ni de béisbol. Usted tiene de tenis. En la universidad gente que habla de béisbol. Sí, bueno. Conoce béisbol. Pero de eso tampoco vamos a hablar hoy, doctor. Vamos a hablar con Esparza, el hombre que fue un buen académico, o es un buen académico, pero que también le ha metido a la política. Circunstancialmente. Pero le ha metido. Doctor Esparza, usted maneja un buen verbo político. La gente cuando dice Esparza, no es que le tienen miedo, pero por lo menos saben que no es, que es un adversario. Y usted se ha vinculado siempre a los sectores de izquierda. Usted fue senador por la causa R, cuando Andrés Velázquez era la referencia más importante de la izquierda en el país. Andrés Velázquez ahora no se sabe si es de izquierda o de derecha. ¿Usted qué es? Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, decía Carlos Andrés Pérez. Y por eso me llaman loco. Yo creo, sí, bueno, espero que no me llamen. Yo creo que el pensamiento, vamos a decir, el intelecto, tiene que ser siempre de avanzada. ¿Usted cree que ese extremo izquierda y derecha todavía pueden...? Siempre, por eso te estoy explicando, siempre de avanzada. Y aquí se ha dicho que el pensamiento de avanzada es de izquierda. Y entonces se identificó izquierda con pensamiento de avanzada. Pero hoy parece que la revolución más bien es conservadora.
Bueno, es porque no es verdad ese dicho de que el pensamiento avanzado es izquierda. Como tampoco estoy muy seguro de que nosotros podamos llamar a este gobierno de izquierda ni de pensamiento avanzado. Bueno, el pensamiento avanzado no es, pero... No, y de izquierda tampoco, porque esa sí, yo recuerdo una época, tú la debes recordar muy bien, donde apreciar el arte, promover a los artistas, promover el teatro, era comunista, era de izquierda, para decirlo más, con mayor amplitud. No, eso es un gravísimo error. Ese es un gravísimo error. Y por eso es que muchas veces las instituciones privadas se abstenían de participar en ese tipo de actividades. No. Ahora, si ser de derecha se le aplicó aquel pensamiento conservador de valores tradicionales, etcétera. No, mira, en la sociología norteamericana, y tú eres sociólogo, sabes muy bien que el neoconservadurismo nace de aquellos liberales que le tuvieron miedo a los efectos de la libertad. Entonces tenemos hoy una ex izquierda que no es neoderecha, pero que se presenta como una neoderecha porque le tiene miedo a los efectos de su izquierdismo. Que tú los veías, por ejemplo, en la Universidad del Zulia, y bueno, y formaban parte de la escolástica marxista, como la denominaba el maestro Adolfo García Díaz. Así había una escolástica medieval, no había una escolástica marxista. Aquello que no estuviera que no tuviese el sabor del pensamiento marxista era execrado. ¿Sabes que hay políticos en Venezuela que tienen miedo de decir que son liberales? ¿Cree usted que sí? Hay muchísimos políticos, así como hay muchos que dicen que son liberales y que no son en absoluto liberales, sino fascistas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de los términos en la política. ¿Puede dar un ejemplo de aquellos que dicen ser liberales pero son fascistas? ¿Tú quieres que te cierren el programa? Sí, porque es verdad, mucha gente en Venezuela, muy pocos políticos dicen, mire, yo soy liberal y apunto a un gobierno liberal. Entendido liberal en el sentido clásico, es decir, la recuperación de la libertad. Sí, bueno, así lo planteo, vamos a darle una oportunidad a la libertad. Todos estos problemas que tenemos hoy de hambre real, de precios, de desabastecimiento, se podría resolver con una sola decisión, no más dolorosa que lo que tenemos, pero con posibilidades de llegar adelante. Es decir, señores, libertad de comercio, libertad de cambio, libertad de mercado, pues. Libertad de mercado. Solamente basta con que lo diga. Si Nicolás Maduro se levanta mañana, después de recibir un golpe en la cabeza, después de recibir un cabillazo con Luis Herrera, y lo dice, se va a dar cuenta que en 2 meses el país funciona. De hecho, eso lo descubrieron los comunismos más radicales, como China y Vietnam. Sí. Y ellos abrieron el mercado. Y eso es lo que les da subsistencia a su régimen político. Pero ¿usted no cree que para lograr cambiar para cambiar de posición política es necesario por lo menos estar... ¿Dar cabillazos? No, por lo menos estar ilustrado acerca de lo que ocurrió y lo que está pasando. Claro, por supuesto. Y cómo, mire, yo siempre le digo a Arena, pasa que Arena no me hace caso porque es una persona muy complicada para estas cosas. Pero yo le he dicho a Arena que el gobierno necesita un buen contabilista. Pues el gobierno no sabe de verdad qué es lo que tiene ni en qué lo gastó. Y también necesita un ideólogo marxista que uno pueda... Dicen que por ahí hay un español de apellido Serrano Mancilla, pero no, yo no sé. No, pero eso es una calamidad, Francisco Serrano Mancilla. Bueno, pero ese es el que tienen. Entonces digo, un español que vino a nosotros, quién sabe hasta con el avieso interés de vengarse de nosotros por lo que hicimos a los pobres españoles en la guerra de la independencia. Y entonces nos dice, bueno, pero en el gobierno yo no consigo a nadie. Yo dice, bueno, está bien, que busquen unas personas más o menos que les ilustren, pero como un cambio de esa naturaleza no lo pueden hacer ellos, están inhabilitados para hacerlo. Entonces tendría que hacerlo alguien. Y ese alguien tendría que hacerlo por la vía electoral y el gobierno obstruye esas vías. Claro, porque cuando el conocimiento se convierte en dogma, mira, pesa más que cualquier cosa. Y eso es lo que ha ocurrido. Es dogmático. En este momento tenemos, lamentablemente, mucha gente dogmática gobernando. Mucha gente dogmática. ¿A usted nunca le ofrecieron gobernar? A le ofrecieron un ministerio, porque nunca le dijeron, profesor Esparza, ¿usted por qué no se encarga del ministerio de...? Nunca me ofrecieron el ministerio. Como constituyente y nada. Como constituyente sí. Del polo no, la vez pasada, el polo patriótico me propuso como constituyente y yo no acepté. No estaba de acuerdo con el modo como se iba a generar esa constitución. Y
No, algunos decían que me podía lanzar de gobernador en aquella época y mi respuesta fue... ¿Usted hubiera sido un buen candidato a gobernador en esta vez? No, ahora. no hubiera sido un mal candidato, porque quizá mi discurso y mi lenguaje iba a chocar contra una retórica que mucha gente quiere oír. Si usted le hubiera propuesto ser candidato a gobernador, ¿usted lo hubiera aceptado? No. Ahorita no, en esta no. ¿Usted cree que la retórica populista, una vez del desastre que tenemos, siga teniendo éxito en Venezuela? Bueno, habría que hacer la prueba. Habría que hacer la prueba. Yo pienso que quizá no tenga éxito. Que quizá la gente quiere que le hablen claro, pero es que a nadie le gusta que le hablen claro, Wender. Ese es el problema. Ese es el problema. Tú sabes que me ocurrió una anécdota en estos días. Yo me reúno siempre con los familiares de los estudiantes que están presentando la prueba de admisión, de ingreso para la universidad. Y entonces yo les digo en la reunión, una reunión de 300, 400, 500 personas o más, les digo, miren, me acaban de informar que parece que van a ser admitidos todos. Bueno, el aplauso, caía el aula magna con el aplauso. Entonces, después que dieron el aplauso le dije, reflexionen, ya saben por qué estamos como estamos en Venezuela, porque solamente aplaudimos lo que queremos oír. Usted sabe muy bien que no va a salir el 100% de la gente. Usted sabe muy bien que será el 60% quizás. Pero es lo que queremos oír. Y ese es el problema del aplauso que le damos al político, al dirigente político. Nos está mintiendo descaradamente, pero nos encanta que nos mienta. Profesor, y volviendo a un tema que usted que siempre me ha preocupado, ¿usted cree que esos proyectos que ha tenido Gobernación y Alcaldía acerca de darle la facilidad al estudiante que no podía ingresar a las universidades por sus notas y sus cosas, o porque no había cupo, de como una suerte de beca, ¿usted no cree que a ese proyecto hay que hacerle algunas mejoras para tratar de priorizar cuáles son los verdaderos intereses y prioridades del Estado para dar becas y ayuda, y además hacerle seguimiento a esos estudiantes, porque de repente están que quedan allí y mientras estén pagando están allí, sí. Pero la universidad solo por cuestiones de cupo podría sacarlo. Tú sabes que cuando ese programa, el programa de Jesús Enrique Lozada, lo creó Manuel Rosales. Yo le dije al gobernador de entonces, Manuel Rosales, que esa era la más importante posibilidad que tenía la universidad zuliana y venezolana, especialmente en el ámbito privado, de mejorar. Sí se establecían algunos criterios. Bueno, el primer criterio es, vamos a ver cuánto le estás pagando a los profesores, donde en algunos casos hay pagos ínfimos. El segundo criterio es, vamos a ver cómo tiene la biblioteca, vamos a ver cómo tienen los laboratorios. Si vamos a revisar un poco las condiciones en las cuales tú vas a desarrollar tu actividad universitaria. Él estuvo perfectamente de acuerdo, pero bueno, la dinámica de los hechos no permitió que eso se hiciera, sino que era siempre una negociación. Pago tanto, me das tanto, hago esto de esta manera. No, así no sirve la cosa. Pero no hacemos nada con haber sostenido instituciones que no merecían ser sostenidas, por un lado, y por otro lado con... Pues esos programas se convirtieron en despilfarradores de recursos. No, despilfarro nunca, en educación nunca se despilfarra. Todo lo que se hace en educación, así no se llega a la meta, logra resultados sociales. Siempre, siempre, siempre. Pero se ha podido obtener un mejor resultado, una mejor meta. Bueno, mira, sencillamente no puedes hacerle creer a un estudiante que porque se puso una toga blanca, invento de las casas de alquiler de toga, ya tiene la vida asegurada. No es verdad. No es verdad. Llegan al mercado laboral muchas veces sin saber qué hacer. Hay muchos casos de eso, ¿no? Que el de toga blanca no puede resolver un problema concreto del trabajo. En la BURU no se gradúan, los sumaculados no van con toga blanca. Respetamos el protocolo. Yo recuerdo que en días pasados Panorama publicó una entrevista a una joven que fue la oradora de orden, el evento de grado de la Universidad del Zulia, y ella hizo su discurso y una de las cosas que dijo que me asombró mucho fue que ella no tenía por qué saber matemáticas. No tiene ningún sentido las matemáticas. Y no sé si fue coreada, ¿no? Pero eso debió haber generado algún tipo de debate. Porque en una sociedad donde nosotros nos estamos dando cuenta que liceos que tienen que enseñar biología, química, física y tal, y no tienen profesores
Entonces esa materia la promedian con las otras materias y lo pasan y llegan a la universidad. Entonces el responsable de la educación es la universidad y no el bachillerato. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para al siguiente segmento porque vamos a una pausa. Amigos, seguimos con Jesús Esparza, rector de la Universidad Rafael Urdaneta, profesor de la Universidad de Zulia, allí fue también vicerrector académico y obviamente un zuliano con el que se pueden debatir muchos puntos de interés para Zulia y para el país. Desgraciadamente hemos tenido, no sé cómo decirlo, el poco tino para buscar a gente que nos pudiera ayudar. Yo le preguntaba al doctor Esparza por la izquierda y la derecha, porque yo creo que si el gobierno además se nutre de gente que tenga un pensamiento mucho más amplio, e incluso en el espectro de la izquierda, las cosas pudieran cambiar. Y porque nosotros no queremos que el problema que nos asiste no es el cambio de gobierno, lo que nos queremos es que hagan las cosas bien. Sí, yo siguiendo lo que conversábamos antes, yo creo que hoy es un liberal realmente liberal, no un liberal que busca el proteccionismo económico, o un liberal que busca reivindicar el conservadurismo, ciertos valores. Es más de izquierda que esos que, fajados con la talla del marxismo, de la escolástica marxista, se presenta como gente. Hoy la izquierda es más conservadora que el pensamiento liberal clásico. Bueno, sin duda, el pensamiento liberal clásico evolucionó. El marxismo evolucionó poco. Sí hubo un intento de evolución, especialmente en el pensamiento francés, lo conoce muy bien, sí. Pero siempre estuvo basado en un texto, en una investigación válida, absolutamente válida en el siglo XIX, pero muy poco válida para el siglo XX. Eso es cierto. Estamos, el 15 hay elecciones, y hoy la oposición venezolana tiene dos grandes adversarios. El gobierno, por supuesto, es un adversario considerable, y otro que tiende o ha hecho un esfuerzo increíble por construir una matriz de opinión importante, que es la abstención por sectores opositores a la oposición. Bueno, porque ¿qué tiene usted realmente? No, mira, es muy sencillo, es muy simple. En la oposición venezolana, que no es una sola oposición, sí, ha habido, gravitando desde hace muchos años, un sector que uno no sabe si ya está uniéndose a la no oposición, es decir, al gobierno. Lo vimos en mayo, junio, julio, agosto no, y todavía lo estamos viendo ahora ya con menos fuerza, que es el llamado a la calle es válido, pero el llamado a la calle con violencia no es válido en un sistema que busca lograr el voto mayoritario. Es decir, si uno desconoce la importancia del voto mayoritario, si uno piensa que la solución no está en lo que la mayoría piense, sino en lo que yo pienso, entonces ese sector se convierte simplemente en un sector fascista, en un sector que quiere imponerle a los demás su propia medicina, su propio estilo, su propio modo de hacer política y de pensar el país. Y eso tuvo vigencia. Nosotros tuvimos que enfrentarnos con mucha decisión a la convocatoria a cerrar las universidades. Aquí hubo un partido político que convocó al cierre de las universidades. E incluso me lo plantearon por escrito, representantes de ese partido. ¿Cuál? Voluntad Popular. Y yo decía, pero me parece estúpido cerrar las universidades. Es decir, las universidades hasta la guerra mundial están abiertas. Cerrar un espacio del debate. Claro. Por cierto, doctor... Y entonces, perdón un momentico, Francisco. Y entonces consultamos a los estudiantes. Y en un 98% los estudiantes dijeron, no, nosotros queremos ir a clases, también vamos a la manifestación y vamos a la calle, pero queremos ir a clases. Entonces el uso del medio violento, el financiamiento de personas externas y ajenas a estas instituciones, no solamente a la urbe, de luz, etcétera, para lograr el cometido de cerrar clases. Eso
generó una matriz de opinión que hoy afecta y atenta contra la posibilidad electoral de la oposición. Porque va a dejar a un porcentaje en su casa. Porque se le convenció de que votar no era bueno, de que era hasta malo, porque era hacerle avalar y ser cómplice con la dictadura. Esa era la expresión. Por supuesto, a mucha gente eso le quedó. Yo tengo amigos que son intelectualmente muy, vamos a decir, muy valiosos y no han salido de ese esquema, porque tenían su lógica, pero no su lógica política, quizás tenían su lógica cultural o filosófica, pero emotiva además. Doctor, ¿no? en esos días de los problemas de cortes de calle y eso, luego de esa decisión, que bueno, había que salir de ella porque efectivamente no logró los resultados que estaban buscando. Es la segunda vez donde se fracasaba, esta vez con más participación de la gente, tanto en el interior como en las zonas que uno conoce, mucha gente que se dedicó, que pensó que era una salida. Y después hubo una cosa que llaman el 16 de octubre, y a mí me llamó la atención que el coordinador del jefe de la comisión electoral fuese un rector, y eran los rectores, y usted no estaba. No, yo no estaba en Venezuela. Usted no estaba en Venezuela. Asistió a las reuniones del vicerrector académico encargado del rectorado. Ajá. También él me informó que hubo mucha irregularidad con las convocatorias. También descubrí, y esto sí lo digo con toda responsabilidad, también descubrí que hubo sectores que querían alejar a la Universidad Rafael Urdaneta de este proceso. No entiendo por qué. No a su rector, sino a la institución. A la institución, porque ya yo no estaba aquí, yo estaba fuera del país. Y voté fuera. Y eso debe ser verdad, porque a mí me dijeron que usted se había ido, pues como no lo iban a nombrar por su posición, digamos, contraria a la mayoría, usted prefirió marcharse para evitar el desaire. No, en absoluto. Primero, no sé cuál es la mayoría, pero yo creo que la mayoría que desea un cambio político y económico en el gobierno, y esa es mi posición. Si esa es la mayoría, ahí estoy con la mayoría. Ahora, si la mayoría es que la respuesta es fascista, que la respuesta es violenta, que la respuesta es hago esto porque viene un golpe de Estado y entonces yo avalo con esto el espacio para el golpe de Estado, no estoy de acuerdo. Y tanto en el año 2014 como en este año, dentro del esquema de trabajo político de algunos sectores, estaba la solución mágica. Estaba presente. Pero fíjate, hemos tenido 18 años de gobierno chavista, 20 ya casi, ¿no? Y a pesar de la enorme responsabilidad en la producción de la crisis que tiene el sector militar, ¿todavía usted cree que hay sectores que están pidiendo el Mesías militar para Hay sectores sociales que lo están pidiendo, sin duda. ¿Y sectores de la oposición también? Por supuesto que en la oposición, no creo que en el gobierno, pero estoy seguro que... Bueno, en el gobierno... En el gobierno no, porque ellos están gobernando. Están gobernando. Estos días me llegó un post de estos que ruedan a la velocidad de la luz en la red, de un grupo llamado Orden, donde hacía mención e historia del nuevo ideal nacional de Pérez Jiménez. Bueno, es decir, yo tengo que pensar que detrás de esto va a haber una oferta política o hay una opción Bueno, yo política. también tengo uno que dice, viva mi general Marcos Pérez Jiménez. Claro. Y yo tengo uno que dice, vía mi general padrino. ¿Sí? Bueno, pues ya ese. No, pero No nos pero olvidemos. yo dije, sí, claro, viva mi general padrino, no dije Padrino López. Si tú abres el libro de historia de Venezuela, te das cuenta que la política en Venezuela ha estado siempre determinada, no influida ni condicionada, determinada por el factor militar. Ha habido ligeros espacios donde el sector militar, donde el sector civil, fue hábil. Hablo de Betancourt. Hablo de Betancourt. Pero el derrocamiento de Pérez Jiménez dio lugar a una junta militar que por el rechazo del pueblo de Caracas se hizo cívico-militar, colocando 3 civiles que no tenían nada que ver con los partidos políticos. Y la candidatura de Wolfgang Larrazábal es apoyada por un partido político para darle la seguridad al sector militar de que esas elecciones del 58 iban a ser ganadas por Wolfgang Larrazábal. Yo pienso, a lo mejor estoy diciendo un disparate histórico, pero creo que no, ya lo hemos ido estudiando, que Jovito Villalba, a quien no se le ha reconocido el mérito de ser un hombre que entregó
su propia historia al sistema democrático venezolano, dio ese apoyo. No había ninguna Profesor, razón. ¿y usted en esa elección por qué No había votó? ninguna razón por la cual Profesor. no había nacido. Por la cual Wolfgang Larrazábal en ese momento no había nacido. No, yo claro que no. Te adiviné lo que me vas a preguntar. Sí. Wolfgang Larrazábal no había ninguna razón para que Jovito Villalba apoyara a Wolfgang Larrazábal. Ninguna. Muy pocas quizás, pero en principio ninguna. Un acuerdo, Rómulo Jovito, donde Jovito renuncia a su expectativa en función de una construcción democrática del país. Por supuesto que una vez que gana Rómulo Betancourt la elección, inmediatamente Rómulo se encarga con una gran habilidad de atraer y de darle seguridad al sector militar. Pero hubo 2 golpes de Estado, acuérdate, en las elecciones. Doctor, ahora Sí. que ya regresamos otra Así vez. que te digo, sí había nacido, pero estaba muy pequeño. Sí, para era votar, pequeño, porque sí, no ya sabía. eso me lo dijeron acá en producción, que usted todavía estaba muy muchachito cuando eso. Ahora, doctor, así, fíjese lo siguiente, eso me lleva a lo siguiente. Usted siempre, yo lo conocí siendo independiente, profesor de la Facultad de Derecho, independiente. Pero antes la gente era de ADE o de COPEI. No, yo fui de COPEI. Usted fue militante Sí, de COPEI. de estudiante, Fue militante de la universitario. DCU, como Bueno, decían no ellos. sé si militante, porque no recuerdo haber estado carnetizado nunca, ¿no? Pero sí. yo Simpatizaba. Sí participaba. directamente con la Era gente más de COPEI que de ADE. Era sin duda mucho más de COPEI que de ADE. Pero después usted alguna vez se vinculó a los ADECOS, ¿no? No, nunca. Bueno, mi esposa es hija de un dirigente. No, lo fundador sé, de la lo sé, Democrática. pero- Esa es la vinculación. Claro. No, y créame que no pensaba en eso. Porque me imagino que usted conoció a Maricela en la universidad estudiando. Pues. No, mucho antes. Mucho en el antes. colegio. Exacto, en el colegio. Pero Sí, fíjese te lo va- siguiente, te mata ahora, el tiempo. ahora estamos en la otra disyuntiva. Va a haber elecciones presidenciales el año que viene, casi seguro, porque estas las negaron y las tuvieron que aceptar. Hay 2 candidatos en lo que llaman la unidad. Henry Ramos y Julio Borges. Un ADECO y uno que pudiéramos con alguna Es social cristiano, pues. social cristiano. Usted, Julio Borges es social cristiano. usted quiero la opinión del analista. Bueno, yo no votaría ni por el social cristiano ni por el socialdemócrata. Yo votaría por aquel hombre o mujer que le presente, no con eso estoy diciendo que va a ser María Corina, por aquel hombre o mujer que pueda ser capaz de restituir en el país las bases mínimas de la convivencia. ¿Usted cree que ninguna de ¿Qué las dos es la tarea? Ninguna de las dos la Es garantiza? la tarea. No. Depende del programa que presenten y de la gente que los acompañe. Pero Sí. la gran tarea es restituir, reconstruir las bases de la convivencia. Pero fíjense lo siguiente, le voy a poner este dato que yo por hoy sigo manejando, pero más como para que se debata. Fíjese, Henry Ramos aparece como una figura importante, aparentemente tuvo un éxito en la nominación de los candidatos a gobernador, Acción Democrática, si esos gobernadores ganan, va a salir fortalecida sin duda, y también la imagen de Ramos, que se convierte en una gran figura política nacional, yo creo que más por las carencias de un liderazgo que se estancó, que por otra cosa, pero de todas maneras a Ramos no se le pueden regatear méritos propios porque los tiene. Pero fíjese lo siguiente, Julio Borges ha tenido una política un poco más conciliadora que Ramos, lo confronta menos. Ramos no tendría, digamos, el visto bueno de los Estados Unidos, que juegan también en este tablero. Borges se acaba de ir al exterior. No tendría, dices tú que Henry Yo Ramos pienso la que no, tendría. pienso que no, porque tengo unos datos que salen en Wikileaks de la embajada americana, donde los tipos tienen una opinión, y esas opiniones no lo cambian cuando cambian los gobiernos sobre Henry Ramos, que nos favorece mucho. Julio Borges se va a los Estados Unidos, se va a Europa y es recibido por los jefes de gobierno que lo conocen, y Borges pudiera ser esa figura conciliadora que los venezolanos han necesitado. Yo creo que Borges pudiera, los militares venezolanos pareciera que no quieren a Ramos, igual que no querían a Betancourt, y Borges pudiera ser ese candidato que usted ve como conciliador y cosas esas, ¿o no? Pudiera ser, sin duda. Pudiera ser. Claro que pudiera serlo. No estoy seguro que lo vaya a ¿Usted, hacer. usted pero- lo apoyaría? Sí, si es el caso, lo apoyo. No desecho a Henry Ramos. Yo pienso que la única dificultad que podría tener Henry Ramos es lo que le ocurrió a Carlos Andrés Pérez, que cuando trató de generar un modelo económico abierto, de libertades, el dogma socialdemócrata y los intereses de introducción democrática lo cercenaron.
Ahora, sí, eso puede ser cierto, pero fíjate, yo pienso que como en Venezuela la política está totalmente dramatizada. O sea, aquí, es decir, el mundo vive una especie de... Sí, no, terrible. Entonces, aquí hay una hiperdramatización de la política. Probablemente en estas circunstancias, probablemente Henry Ramos puede captar mayormente el sentido y la naturaleza del venezolano hoy, tocado por lo que ha sido estos 18 años y por el drama, y además de eso, por la manera como Ramos confronta al gobierno. Entonces, en una situación tan polarizada como esta, de confrontación abierta, ¿cómo se llama?, de atmósfera de violencia verbal, probablemente Henry Ramos capte mejor que Borges, que es, como dice Francisco, un conciliador, un hombre de buenas costumbres, de buenos modos, que el propio Ramos, que es un hombre golpeador, pues, ¿no? Y al venezolano le gusta esa cosa, la confrontación, y hasta ahora el resultado ha sido, en toda nuestra historia ha sido un poco esa. Y al norteamericano también. ¿No? Exactamente. Ahora, yo lo que creo es que quien sea el vocero de la oposición, se requiere un gran acuerdo nacional, un gran pacto, como se llame, es decir, y un gran pacto además que tenga un aspecto sólido institucional, es decir, la reinstitucionalización del país, y se quiere, a pesar de que es una categoría que yo siempre considero odiosa, que la teoriza Alan Walsh en un libro ya bastante viejo. Él habla del estado de franquicia, que es una categoría odiosa porque se trata nada menos y nada más que repartir la gran torta estatal en los diferentes sectores o los sectores más significativos que tenga la sociedad. Yo creo que previo a un acuerdo sustantivo en pro de la democracia, del progreso, de las libertades, tiene que haber un gran acuerdo institucional, donde los sectores más significativos de la sociedad estén ahí representados. Sí, el problema de esos acuerdos es que huelen mucho a comisión de notables, Mira, el gran problema de los caudillismos es que cuando estos se van, la gente busca otro caudillo, siembra algo allí, ¿no? Se murió Chávez, reconstruyen la imagen de Chávez en Maduro, ¿no? Sí, y entonces la gente no quería a Chávez, o sí lo quería, pero ahora no quiere a Maduro, entonces quiere otro caudillo. Y anda buscando ese caudillo en la oposición. Y en la oposición han sido exitosas las presentaciones caudillescas. Y los caudillismos no van dentro de la línea del planteamiento que tú estás haciendo, vamos a llamarlo entre comillas acuerdo nacional. A lo que yo quería agregarle algo del acuerdo nacional, en ese acuerdo nacional estarían los sectores democráticos del chavismo, indudablemente, porque para alcanzar mayor gobernabilidad es preciso que otros factores distintos a la oposición participen. Yo creo que podríamos hablar de sectores democráticos del chavismo, pero no basta con que sean democráticos del chavismo, sino sectores no dogmáticos, sí. Sectores que no estén aferrados a un dogmatismo ideológico, que además no sé de dónde se sembró, porque ese no fue la doctrina que fundó el movimiento Quinta República, el movimiento militar 200, no. Ese marxismo estaba, y si estaba oculto, estaba totalmente soterrado. Es que yo creo que ahí no hay marxista. Yo creo que en el partido de gobierno no hay marxistas, de verdad, sí. No categorizado por ellos mismos, sino que eso es historia. No se les conoce obra. Se les conoce obra. ¿Usted conoce alguna obra? Algunos, ¿Usted conoce alguna obra escrita? Barreto. Bueno, pero Barreto anda Lance, más... Rigoberto y su hermano Carlos. Claro, Barreto anda más en la onda de Rigoberto, que no quiere decir que sea un marxista, al contrario, era un posmoderno además, ¿no? Bueno, evolucionó. Rigoberto, que en paz descanse, evolucionó hacia el pensamiento de Baudrillard, hacia el pensamiento de Lyotard, sí, en la misma onda pero no era un marxista. El Rigoberto Holanda en sus últimos tiempos ya... Sí, pero no veamos solamente Caracas, vamos a ver Maracaibo. ¿Usted conoce un intelectual marxista aquí? Sí. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha evolucionado? ¿Arias es marxista? Yo nunca conocí a Arias como marxista. ¿Y usted ha seguido tratando a Arias con cercanía? Bueno, no con cercanía, nos vemos una vez cada 2 años. La última vez que nos habíamos visto en el año 2015. No es mucho para lo que yo le pensaba preguntar, pero bueno. Pero en 2014, cuando la Guarimba, que nos convocó para hacer un documento, y yo le dije, yo no voy a firmar ningún documento. Y entonces no se disgustó, sino que se echó a reír y dijo, yo contigo no se puede negociar. No va a negociar. Porque negociar es difícil. Y nosotros lo sabemos, y por eso nos tenemos que marchar a la 94.7 a seguir con el programa de radio donde voy a entrevistar hoy a Ender Arena.
voy a hacer la entrevista arena. Hoy le damos las gracias al doctor Esparza por haber estado con nosotros. Con Esparza se puede quedar uno toda la mañana. Toda la mañana. Bueno, pero no me invites una vez cada 4 años. No, pero es que no lo invitamos. Es que usted cuando usted quiere venir para acá, usted llama, porque usted siempre tiene temas y además nos facilita temas a nosotros también para seguir conversando. Porque con usted podemos conversar de muchos temas. Hay otros a quienes invitamos y nos cuesta mucho menos de béisbol. Tocar los temas. De béisbol sí Y de fútbol tampoco, ¿no? Por cierto, los Yankees más. ganaron anoche una serie, los Medias Rojas también ganaron. A los Astros de Houston. Amigos, ahora sí nos marchamos. Gracias, profesor. Hasta luego. Les digo a todos ustedes. No olviden que en YouTube, en unos instantes, estará el programa del día de hoy para que todos lo vean, los que no pudieron sintonizarnos temprano.